Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su programa. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama la decepción de Dios. Y cuando hablo de la decepción de Dios, que pareciera que es como de alguna manera una queja o un lamento de Dios o quizá una equivocación de su creación o qué sé yo, pues hay varias como puntadas que nos da la palabra de Dios de algunos estados anímicos que tal vez Dios puede manifestar o incluso algunas revelaciones de sus sentimientos, digámoslo así para ponerlo en términos humanos. Aunque para nosotros sea muy difícil entender esto de que Dios tiene ciertos sentimientos de tristeza o de soledad, de aburrimiento o de decepción o de queja o de dolor, en fin, ciertas circunstancias que para nosotros es difícil, lo que sí es cierto es que Dios lo manifiesta a través de la revelación de la Sagrada Escritura. Y por eso me voy a referir a algunos de ellos, pero especialmente hoy quisiera hablar de un texto bíblico que está en Marcos en el capítulo 9, verso 19, dentro de un contexto que es la sanación del hijo de un hombre que le daban unos ataques porque tenía un espíritu que lo tomaba de cuando en cuando, lo echaba al agua o al fuego, le echaba espumarajos por la boca, le rechinaban los dientes, en fin, se ponía rígido y tantas cosas que le pasaban a este muchacho. Pues Dios, Jesucristo, llega a un lugar donde este padre de este joven, que estaba con el joven, estaba hablando con sus discípulos y llega Jesús y de pronto dice, bueno, ¿y de qué estaban hablando aquí? ¿Qué es lo que pasa? Dice el hombre, maestro, es que le he traído a mi hijo a tus discípulos para que expulsen un demonio y no han podido hacerlo. Entonces Jesús contesta, dice así el versículo, Jesús contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Y luego se desata esta circunstancia con la liberación del muchacho y le pregunta al padre que si cree que en realidad puede hacer algo y entonces dice creo, pero aumenta la fe. Y en fin, termina después explicándole a los discípulos que esa clase de espíritus solamente salen con oración y ayuno. Sin embargo, minutos antes se había quejado de que pues hasta cuándo tendría que soportarlos. Y a veces los seres humanos nos pasa algo muy similar, algo que de alguna manera vamos avanzando en la vida en los procesos de fe, de conocimiento, de gracias de Dios, a veces en las comunidades, en las parroquias, se hacen predicaciones, se hacen retiros y uno ve que la gente a veces cae en las mismas inmadureces espirituales o caemos más bien en las mismas inmadureces espirituales y tiene uno procesos también de decepción de las personas, como quien dice, oye, he llovido tantas veces sobre este mismo tema, he hablado tanto de esto y tú sigues preguntando lo mismo. Pareciera como que o no hubieras entendido o no quieres entender o no pones atención o realmente pues tal vez lo que quieres es, no sé, una actitud de magia, de que se te resuelvan las cosas mágicamente, pero pareciera que tanto que he insistido, tanto que me he desgastado, tanto que me he esforzado y no quieres entender algo que te estoy hablando. Pues ya a la altura del capítulo 9 en el Evangelio según San Marcos, ya Jesús ha sanado la suegra de Pedro, ya Jesús ha multiplicado los panes, ha caminado sobre el agua, ha hecho milagros, ha contestado, ha tenido palabras de sabiduría, se ha defendido, les ha enseñado la doctrina del sermón de la montaña, en fin, ha hecho tantas cosas, les ha hablado sobre la fe, les ha dicho tantas cosas y pareciera que pues no quieren creer, no quieren aceptar, no quieren saber que tienen la fuerza, tienen la gracia y tienen el poder para poder mover montañas, para poder liberar personas, para poder sanar enfermos, para poder obrar conforme a lo que Él les ha venido predicando. Y es lamentable que muchos de nosotros nos pasa lo mismo, como que hemos escuchado tantas veces la palabra de Dios, hemos ido tantas veces a misa, hemos escuchado tantas predicaciones, tantos sermones y pareciera que todavía no nos ha entrado la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Como si fuera una queja realmente pues dolorosa, de cansancio, de desespero,
de molestia porque sencillamente las personas parece que no quieren entender. Pero no solamente vemos este versículo aquí en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento el Señor sí que manifiesta a través de su palabra en el Antiguo Testamento precisamente esa molestia con el pueblo de Israel porque se quejan, porque están en el desierto y entonces quieren agua y entonces comienzan a murmurar contra Moisés y luego entonces quieren comida y les manda el maná y siguen murmurando contra Moisés y contra Dios y luego entonces ya se cansan de comer maná y piden carne, entonces les manda codornices y vuelven y se quejan de las codornices y luego entonces ya van a llegar a la tierra prometida, entonces dudan y vuelve y se quejan y hay momentos donde dice el Señor se encendió en cólera, se encendió en ira y le dijo a Moisés, yo voy a acabar con este pueblo. Y luego hay otros pasajes como por ejemplo cuando el diluvio universal que dice me pesa haber hecho al mundo entero, voy a borrar todos los animales y es cuando allí el Señor finalmente toma la decisión de dejar a a Noé. Y bueno, pareciera que el Señor a veces se lamenta de esta creación que por momentos pareciera que se le sale de las manos. Pues aunque no lo creamos, Dios también tiene sentimientos, también se cansa, también es un Dios que siente tristeza, soledad, siente el vacío de la soledad de estar en la cruz. Cuando, por ejemplo, estaba en la cruz, pues recita el Salmo 22 donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como quien dice, manifestando la soledad. También manifestando la soledad de sus discípulos cuando les dice, y ustedes también me van a abandonar, en el Evangelio de Juan. Y entonces allí Pedro le dice, ¿y a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Porque el Señor siente, por supuesto, todo lo que el ser humano siente. Acuérdate que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pero obviamente somos a imagen y semejanza de Dios para glorificarle, para amarle, para adorarle, pero no para el pecado. No somos a imagen y semejanza de Dios para pecar. Y el pecado hace producir decepción. De todas maneras, en personas que estamos tratando de trabajar por el Evangelio, en personas que estamos tratando de llevar las buenas nuevas, de formar personas, cuando las personas caen, se retiran, cuando después de predicarle tanto a un muchacho alcohólico que deje el alcohol y vemos que se está recuperando, vuelve y cae, o a un drogadicto, vuelve y cae, pues sencillamente uno también siente una decepción, una tristeza, un dolor, una soledad, como un abandono de que tal vez perdió todo el esfuerzo que hizo para que esta persona no cayera. Y entonces le entra a uno como cierta nostalgia y es lo que de alguna manera siente el Señor en su corazón cuando hace estas manifestaciones. ¿Hasta cuándo tendré que estar soportarlos? Gente falta de fe. Y si miramos el Evangelio de Lucas y si miramos el de Mateo, dice unas sentencias mucho más fuertes, ¿no? Dice allí, ¿hasta cuándo tendré que soportar a esta gente perversa? Se habla de perversión. Cuando digo perversión es porque realmente dedicamos la vida a otras cosas, al pecado, a la distracción y sencillamente no hemos como anidado la palabra de Dios en nosotros y eso produce por supuesto que una decepción. Ahora bien, con alguna frecuencia he hablado de las personas que de alguna manera pueden reparar los pecados por el mundo entero, por ellos mismos, pueden hacer actos de reparación para tratar de alguna manera como, digámoslo, solidarizarse con la palabra de Dios, con su gracia, con su amor, con su misericordia. Es el hecho de descansar. Dios descansa en el corazón de sus hijos que le aman, que tienen fe, que son coherentes con lo que han vivido, que tienen en su corazón las enseñanzas del mismo Jesús. Eso le hace descansar. Te voy a colocar un ejemplo. Un padre puede tener 3 o 4 hijos y de los 3 o 4 hijos tiene, vamos a suponer que sean 4. Tiene 3 hijos que son difíciles, que tienen problemas, pero tiene un hijo o una hija que es una maravilla, que es juiciosa, que es atenta, que no le trae cargas, que no le trae problemas y se siente triste, impotente porque sus hijos pareciera que se le salieron de las manos, que le generan problemas y de pronto llega su hijo o su hija que es bueno y en ese le trae una alegría, le trae un gozo, le trae una obediencia a su padre y como que,
al fin tengo a alguien que no me produce problemas, como que descansara en el corazón de esa hija o de ese hijo. Y es lo que sucede con Dios cuando tú y yo hacemos su voluntad, cuando tú y yo hacemos actos de reparación. Parece que Dios descansara en nuestros corazones porque de alguna manera no le estamos generando problemas, digámoslo así en este sentido. Y son muchos los que en realidad tienen problemas, y por eso es que dice: pidan al Padre que envíe obreros a la mies, porque el trabajo es mucho, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Y es porque el Señor necesita muchos más corazones convertidos que ejecuten su palabra, que ejecuten sus mandamientos, que le ayuden a la edificación del reino de los cielos. Y es que muchos de nosotros a veces decepcionamos a Dios después de un trabajo intenso, después de acercarnos a la iglesia, después de acercarnos a la fe, después de un proceso de transformación, como que sentimos que tal vez no vale la pena lo que estamos luchando, o tenemos una debilidad específica y volvemos a caer en el mismo pecado. Volvemos a ofender a Dios de alguna manera, y lo ofendemos de muchas maneras. Y entonces seguramente estamos como decepcionando a Dios de este momento, de este dolor que le estamos produciendo en su corazón por esta caída. Y en este sentido hay diversas decepciones. La primera de ellas es la falta de fe. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿De cuántos momentos difíciles te ha librado Dios? ¿Cuántas veces estabas en aprietos, en apuros, le pediste a Él, se abrieron puertas, se resolvieron circunstancias? Y ahora de nuevo te pasa algo difícil y entonces caes en un desespero, en un grito, caes en un lamento en contra del mismo Dios. Y entonces, ¿en dónde estaba esa fe? ¿No te acuerdas de lo que pasó en el pasado, de cuántas veces Dios te ha sacado de circunstancias difíciles? ¿Por qué vas a volver a dudar? Pareciera que el Señor también nos habla en el Salmo, cuando el salmista dice: ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a dudar? Voy a confiar en el Señor. Como que se anima a sí mismo. Y en otra parte, en el Eclesiástico, en el capítulo 2, nos va a decir: fíjense en lo que sucedió en otro tiempo. Nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado. Nadie que pusiera su confianza en Él se vio abandonado. Y entonces quiere como que nosotros pensemos en el pasado, en tantas cosas que Él ha resuelto, para que nos animemos de nuevo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos decepcionado a Dios porque volvemos a dudar de su poder, de su misericordia? Perdemos el control, nos desesperamos, gritamos, lloramos. Pareciera que estamos ofendiendo a Dios con un pecado que se llama la desconfianza. La falta de confianza es uno de los pecados más graves con los que podemos ofender al Señor. De hecho, se lo narra precisamente a Concepción Cabrera de Hermida. Hija mía, ¿quieres cegar la fuente de las bendiciones? Desconfía. ¿Y cuántos de nosotros desconfiamos precisamente de Dios? Y le ocasionamos una decepción a su corazón, nada más con el hecho de desconfiar, de perder la fe, de sentirnos abatidos, destrozados, de sentir que nuestro corazón y que nuestra vida parece que no va a tener remedio, no va a tener solución. Dios quiere que confiemos en Él. Él no quiere sentirse decepcionado de nuestra vida, no quiere sentirse decepcionado de todo lo que nos ha regalado para que nosotros volvamos a caer en estados de angustia, de desconfianza. Ahora bien, muchas personas que viven problemas de tal vez ataques de pánico, depresiones, pueden ser depresiones o ataques de pánico biológicos. Esto es que el cerebro tiene un problema de funcionamiento y le produce ciertos estados de pánico, y para eso hay unos medicamentos y está el médico. Puede ser que en este sentido haya de alguna manera una disculpa para que caigas en estas decepciones de la fe que le producimos a Dios. Pero hay veces que no tenemos ningún daño, sencillamente nos dejamos contagiar del pesimismo, de la angustia, no recordamos todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, se nos olvida con muchísima facilidad todo lo que el Señor ha hecho por nuestra vida, y de un momento a otro, en el punto más necesario, parece que le falláramos de nuevo en nuestra fe. Eso es, por lo menos en el caso de la desconfianza, de la falta de la fe. Pero también cuando el Señor nos presenta un terreno para que demos fruto, llega un momento donde le dice a sus apóstoles: bueno, si estos se callan, las piedras hablarán. Como quien dice, decepcionamos también a Dios
cuando nos pone misiones y no somos capaces de cumplirlas. Como quien dice, tengo que mandar a otros porque no hay nada que hacer, ¿no? Hay un texto bíblico precisamente en el que habla de un padre que tenía 2 hijos, uno que le dijo, ve y trabaja hoy a mi campo, y le dijo, sí voy, y no fue, y luego le dice al otro, ve a trabajar a mi campo, y dijo, no, no voy, pero después cambió de parecer, y fue. Y entonces al final pregunta, ¿quién hizo caso de lo que dijo su padre? Pues el que fue finalmente. Entonces dice, las prostitutas y los cobradores de impuestos los precederán a ustedes en el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros le prometemos cosas a Dios que finalmente terminamos no cumpliendo? ¿Cuántas veces el Señor ha colocado misiones en nosotros y terminamos decepcionándolo porque o nos da pereza, o no fuimos, o sacamos disculpas, o creemos que no somos capaces, que no tenemos la fuerza? Entramos en procesos de confusión porque creemos que vamos a trabajar con nuestras fuerzas y no con las fuerzas de Dios, y entonces abandonamos el proyecto. ¿Cuántas empresas ha puesto Dios en tu mano? Empresas de evangelización, esto es, emprendimientos, y de alguna manera te has quitado. O le has prometido al Señor que sí lo vas a hacer, que vas a trabajar por ese reino de los cielos, que sí vas a hacer tal o cual obra de misericordia, y termina diluyéndose la obra de misericordia. Y Dios, con esa necesidad de rescatar personas de tal vez la perdición, de la muerte, del suicidio, y entonces hay como una decepción. En estos días me compartía un amigo de la comunidad que llegó en diciembre a su lugar donde, digamos, dicta sus clases, y de pronto dice él para sus adentros, voy a saludar un poco mejor ahora a este velador, a este celador que cuida los carros, lo voy a saludar un poco mejor. Y entonces le da por decirle, hola amigo, ¿y cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Y de pronto el hombre le contesta con una palabra pesimista, diciéndole, ahí, no muy bien la verdad. Y él le dice, ¿y eso? Dice, no, todo el mundo feliz en diciembre, pero yo sí estoy muy aburrido, no sé por qué la gente está tan feliz. Y entonces este amigo dejó como que pasar y siguió caminando, y dice, ay, como que le dio pereza contestarle, pensando tal vez que era una persona muy pesimista y demás, y siguió. Ya sale y termina diciembre, era la última clase que tenía y demás, y entonces ya se monta en su carro y se va. Llega en enero otra vez a dictar las clases, y cuando llega en enero pasan 2, 3, 4 semanas y de pronto nota que el hombre no está, el que cuida los carros. Entonces le pregunta a otra persona, oye, ¿qué pasó con el hombre que cuida los carros? Que no lo he visto este año. Y le dice, no, él hace casi un mes se quitó la vida, se pegó un tiro en la boca. ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! Dice él que entró en su corazón en una tristeza profunda porque este hombre estaba gritando desde su corazón. Tal vez el Señor permitió ese saludo así para que este hombre tal vez le diera un par de palabras de aliento y de ánimo, y el Señor estaba urgido, le estaba mandando tal vez señales a través del Espíritu Santo para que le hablara, para que consolara su corazón y este hombre no se quitara la vida y no dejara una viuda y unos hijos. Pues a veces el Señor nos da ciertas misiones, y en esas misiones nosotros muchas veces no tomamos cartas en el asunto y no las llevamos a cabo porque priorizamos en otras cosas. ¿Cuántas veces hemos decepcionado al Señor con esos momentos que coloca en nuestra vida? El saludo a nuestra mamá, el saludo a nuestros hijos, el atender bien a nuestra pareja, el ir a una parroquia, ayudar a un sacerdote. Hay tantas decepciones en ese sentido. Y fíjate que el Señor toma la figura de los más necesitados. Por eso en Mateo 25, del 31 al 46, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve preso y viniste a verme, porque estuve enfermo y viniste a visitarme, porque fui forastero y me recibiste, porque estuve desnudo y me vestiste. ¿Y cuándo lo hicimos, Señor? Pues cuando lo hicieron con alguno de ellos. Dios siente el dolor del hombre y se pone en el hombre. Y a veces está esperando que nosotros, los que somos del Evangelio, ayudemos. Y definitivamente muchas veces no ayudamos, pasamos por encima, ignoramos al sufriente. ¿No será que el Señor siente decepción de que sus hijitos, a los que ha formado, a los que acaban de salir de la iglesia, de comulgar, a los que hacen rosario, a los que hacen tantas cosas, no será que de ellos, o sea de nosotros, recibe tantas decepciones porque pasamos por encima del que está sufriendo, del que se está doliendo?
Y con frecuencia nos lo repite en el Evangelio. Estamos hablando del buen samaritano, donde el Señor nos habla precisamente de esta manera de ayudar. El que no estaba comprometido con la fe fue el que preciso ayudó. Como quien dice, oye, muévete, y más tú tienes la responsabilidad de moverte. Muchos de nosotros no nos movemos y causamos una decepción profunda en el corazón de Dios. Yo creo que a muchos nos ha pasado que tal vez hemos recibido misiones. A veces hay en la casa una persona que necesita una palabra de aliento, y Dios cuenta con tu boca, cuenta con tus manos, cuenta con tu cariño, cuenta con tu amor. Y no quiere que le decepciones. Quiere que tú trabajes por el reino de los cielos, que muestres el amor y la misericordia de Él. Pero muchas veces nos quedamos inmóviles. Otro le hablará, Dios sabrá, tal vez no es el tiempo, quizá yo no tenga palabras. Entonces en ese momento pareciera que Dios retumba con esta palabra en tu corazón. ¿Hasta cuándo habré de soportarlos, gente falta de fe? ¿Por qué no vamos a pensar que Dios sí nos puede utilizar? Que Dios sí puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Claro que nos puede usar Dios, pero tenemos que creerle a Él. Qué difícil es cuando nosotros no le cumplimos a Dios con esta misión. Viendo a nuestro alrededor pobres que colocó en nuestro camino y no nos movimos. Viendo personas que necesitaban palabras de aliento y no nos movimos. Viendo tal vez personas que necesitaban un auxilio en la enfermedad o de un consuelo y no nos movimos a ello. Y eso que somos sus hijos, que le reconocemos todos los días diciéndole te amo. Y nos pide que le hagamos un favor. Yo sé que muchos de nosotros pues hemos vivido la historia de que nos sacamos el pan de la boca para dárselo a nuestros hijos, los criamos, los formamos y todo eso. Y hay un día que le decimos a nuestro hijo, voy a hacer tal cosa, y dice, ay no papá, yo ahorita no voy. Y uno cuánto les hizo y cuánto les dio, y uno dice, Dios mío, tanto que me he matado por estos muchachos, por estos jóvenes, y cómo es posible que les pida un favor y no lo hacen ni siquiera con gusto. Yo pienso que el Señor, a lo largo de la palabra de Dios, por supuesto que nos habla de muchas decepciones que tiene de sus hijos, y a veces nos dice duros de cerviz, tercos de corazón, corazones insensibles, en fin, hijos muchas veces de ingratos, que no nos volteamos ni siquiera a darle las gracias al Señor. Es muy triste este proceso en el que decepcionamos. Pero hay un tercer elemento en las manos de Dios con lo que nosotros a veces decepcionamos a Dios. Y ese tercer elemento se llama el pecado. Porque hemos prometido no volver a caer. Nos vamos, nos confesamos, estamos con Él, nos rasgamos las vestiduras, nos damos golpes de pecho. Visitamos el Santísimo, estamos allí en el Santísimo, queremos cambiar, sinceramente queremos cambiar. Y salimos y a los 2 minutos estamos volviendo a caer, volviendo a pecar. Y claro, eso tiene que generar un dolor, una decepción, una tristeza. Es como si sorprendieras a tu esposo o a tu esposa en un acto de infidelidad y luego entonces con un esfuerzo grande le perdonas y le dices sí, no lo voy a volver a hacer, y a los 8 días vuelves y le sorprendes los mensajes o que sigue haciendo cosas que no son. ¡Wow! Eso te duele a ti. O cuando tu hijo te prometió no volver a beber o no volver a meter droga y luego vuelves y lo sorprendes, como que entras en una decepción tan grande porque dices, ¿de qué sirvió el perdón? ¿De qué sirvió entonces el mensaje que le di? ¿De qué sirvió el sermón que le di? ¿De qué sirvió tanta promesa? Y caes en un proceso de decepción de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, y te dueles profundamente. Yo, por ejemplo, he tenido unas decepciones en mi comunidad muchas veces. Me he esforzado todo el año para quizá pues tratar de proponer el evangelio, de orar por las personas y todo lo demás. Y cada año hacemos un banquete para recaudar fondos para las obras sociales y todo lo demás. Vamos a suponer que asistan en promedio cada día unas 200 personas, cada día de la oración unas 200 personas a orar y oramos por todos y todo lo demás. Y al final del año hacemos un banquete para recaudar fondos. Y entonces invitamos a todas las personas, 300 o 400 en total, y de pronto llegan 35 personas nomás. Y la ofrenda que se recoge ese día para ayudar en ese banquete es una ofrenda que no llena las expectativas y uno siente decepción. Uno dice, pero ¿cómo? Si me gasté todo el año pues tratando de servir por amor, no para que me den al final del año, obviamente que no es eso, pero uno sí logra sentir una decepción de que sus hijos definitivamente o sus
digamos, compañeros de fe y de comunidad no apoyan las obras del Evangelio. Siente uno una tristeza tan profunda que sinceramente uno dice, yo ni siquiera debería hacer esta comunidad o ni siquiera debería tal vez esforzarme tanto por las personas. Y sin embargo, la fe que uno tiene le hace perseverar en el camino, le hace decir, bueno, está bien, pues pasémosla, ¿qué más hacemos? Echemos para adelante porque yo no estoy definitivamente para complacer a las personas, sino para complacer a Dios. Y el reino de los cielos es así, lleno de decepciones, de personas que nos decepcionamos unos a otros. Recuerda ese texto bíblico que dice el Señor en Jeremías en el capítulo 17, verso 9, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que doy a cada cual lo que le corresponde de acuerdo con sus acciones. Pues claro que nosotros decepcionamos a Dios con nuestro pecado. Le hemos prometido no volver a pecar de pensamiento, y es lo primero que hacemos. No volver a pecar con nuestra mirada, y es lo primero que hacemos. No volver a pecar con nuestra lengua, y es lo primero que hacemos. Pareciera que con mucha frecuencia caemos con tanta facilidad que le generamos un dolor al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por supuesto que el pecado daña, que el pecado duele. Y en tantos pasajes bíblicos nos habla el Señor de que nos amemos unos a otros, que nos amemos de verdad. Está en la segunda de Pedro, está en la primera carta de Pedro, está en la primera carta de Juan, está en el Evangelio de Juan, está en la carta a Santiago, cuando habla de no discriminar a las personas. Y sin embargo caemos y caemos y caemos en el pecado y volvemos a herir el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Yo la verdad es que cuando me pongo a leer el Evangelio y veo mi vida, digo, Señor, ¿cuántas decepciones te he causado yo? ¿Cuántas veces he caído para dañar o herir tu corazón? Y sin embargo, la misericordia y la paciencia de Dios son infinitas. Pero porque sean infinitas no quiere decir entonces que voy a estar cayendo y que voy a estar causándole dolor al corazón de Dios. Yo debería pensar, Señor, quiero ser uno de aquellos que no te causa dolor, que no te causa tristeza. No quiero ser la carga para el reino de los cielos. No quiero ser el que resta en el reino de los cielos, sino el que suma para el reino de los cielos. Es la decisión que quiero tomar y para esto necesito tomar conciencia de lo que realmente soy, de lo que realmente hago. Pues este es un proceso en el que de alguna manera Dios pues quiere, formarnos en la vida. Y entonces allí es cuando tenemos que tomar conciencia del pecado para decir, Señor, no voy a ofenderte. Realmente no quiero volver a caer en los mismos pecados. Cuando ofendemos a nuestros hermanos, Dios le duele. Cuando dañamos nuestro propio cuerpo, a Dios le duele porque nos ama. ¿Quién no le duele si su hijo a quien ama pues le falla, cae, se hace daño, le hace daño a otros, entra en problemas de pelea, de divorcio, de división? Pues por supuesto que nos genera a nosotros como padres un dolor profundo. Pero hay una cuarta decepción. Esa cuarta decepción y tiene que ver precisamente con no asistir al encuentro de Dios. Y en este sentido muchos de nosotros decepcionamos a Dios. Hemos recibido de Él una gran cantidad de bendiciones. Nos damos cuenta que cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos en la intimidad de Dios en oración, recibimos de Él iluminación, nos serenamos, recibimos inspiraciones, nos regala tantas cosas en medio de la oración y dice, bueno, mi hijo ha degustado este plato, seguramente ahora va a venir más a menudo a encontrarse con su padre que tanto lo ama y su padre que le tiene tantos regalos para él. Y entonces un día oramos, pero luego al día siguiente ya no tenemos tiempo y ya no vamos al encuentro del Señor. Está el templo vacío, está solo, está abandonado. Y entonces allí es cuando nos encontramos con una decepción profunda de un padre que está esperando a su hijo y que finalmente no llega. Piensa en esto. Haz de cuenta que tu mamá, que tiene a ti y a tus hermanos, desea compartir con ellos. Se ha sacado la comida de la boca para dársela a los criollos y quiere reunirse con sus hijos. Y entonces de pronto hace un banquete en su casa para invitarlos con la cena que más les gusta a todos.
Vamos a suponer que hace, digamos, una lasaña que te fascina, una pasta muy rica que te gusta, y de pronto se esfuerza, pone todo, manda a comprar, o ella misma va y compra los ingredientes y está feliz para que vengan sus hijos. Y de pronto van pasando las horas y ya se va acercando el momento de que ya lleguen, y faltando 2 minutos antes, empiezas a timbrarle: ¿dónde vienes? Y no le contestas. ¿Dónde vienes? Y no le contestas. Hasta que al final, a la hora, ya cuando la comida está fría, le dice: ay mamá, qué pena, pero es que estaba ocupado, tuve que hacer 2 cosas más. ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Qué decepción! Eso es lo que hace todos los días Dios en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía. Prepara la cena para ti, se crucificó para ti, y finalmente no llegas a recibir su bendición, a recibir su amor. Creo que este es un tema que nosotros deberíamos pensar un poco más en serio. Digamos que hay una palabra que dice: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Hoy vamos a paralelizar esa palabra: no hagas a Dios lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios. ¿Cuánto le decepcionamos en ese sentido? Somos tan volubles, somos tan inconstantes, somos tan faltos de fe, tan faltos de entendimiento, que con frecuencia el Señor nos lo repite en la palabra de Dios: pueblo duro de cerviz, falto de entendimiento, son hijos necios. Y ay Señor, cuánto nos amas y cuánto batallas con nosotros y cuánta paciencia tienes con cada uno de nosotros, que sinceramente, pues gracias a Dios, como dice la misma palabra, tus pensamientos no son como los nuestros, que esto está en Isaías 55, y tu manera de ser no es como la nuestra, porque de lo contrario seguramente ya nos hubieras arrasado, hubieras acabado con nosotros y quién sabe qué más cosas hubieras hecho. Porque la paciencia del ser humano realmente no es como la tuya, ni la manera de actuar de nosotros es como la tuya. Nosotros somos personas un poco más intolerantes, no, somos intolerantes porque tú no eres intolerante. Somos personas impacientes, somos personas desconfiadas, somos personas calculadoras, manipuladoras, y por supuesto que generamos una gran cantidad de dolores a tu sacratísimo corazón. Y viene un quinto dolor. El quinto dolor es la falta de gratitud con Dios. Es como si Dios nos dijera: oye hijo, te amo, te estoy dando esto, te estoy dando lo otro, por lo menos reconoce que soy yo quien te lo da. Y como que se ilusionara. De hecho, muchos de nosotros a veces, cuando tenemos hijos que no buscan a Dios, un buen día pues le decimos: hijo, yo voy a rezar para que te salga el puesto que estás buscando que te salga. Cuenta con que yo voy a rezar por eso, acércate a Dios, tú reza también. Y el hijo no le dice a uno ni que sí ni que no, pero uno sí ora y finalmente le sale el puesto. Y uno le dice: ¿sí ves, hijo? Te salió el puesto, hay que darle gracias a Dios. ¿Cuál gracias, mamá? Si yo fui que presenté el mejor examen. No, yo soy el que me gané el puesto, tú creyendo en esas bobadas. ¡Qué decepción! Porque uno dice: bueno, finalmente ahora sí se va a acercar a Dios en gratitud, va a reconocer la presencia de Dios, y uno se emociona y de pronto otra vez vuelve y queda decepcionado, porque ni siquiera tenemos la capacidad de darle las gracias a Dios. Jesús le dice esto al leproso que regresó después de que eran 10 los leprosos, ¿no? Cuando vienen a que los sane y todos le gritan con esa angustia, con esa ansia: Señor, sánanos, sánanos. Y finalmente los sana y se van por el camino a presentarse, y de pronto se regresa uno. Y lo primero que le dice el Señor: ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10? ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, tú vete, por tu fe has sido salvado. Y qué tristeza que nosotros, recibiendo tantas dádivas del Señor, lo decepcionamos con nuestra falta de gratitud. Hay otro texto bíblico que está en Deuteronomio, en el capítulo 8, donde el Señor le advierte precisamente al pueblo de Israel: ya ahora que han entrado a la tierra prometida, ya que ahora conquisten y tengan ciudades y hagan sus casas y hagan todo lo que puedan hacer, ahora no vayan a pensar que lo hicieron gracias a sus fuerzas y se olviden de mí. Como quien dice, el Señor les pone de presente que tienen que ser gratos con Dios, que tienen que recordar que es la fuerza de Dios la que los ha levantado. La pregunta en este momento, en esta hora, es: ¿cuánta gratitud tú y yo hemos tenido con Dios?
Y lo hemos reconocido con el corazón, lo hemos reconocido con nuestra oración, lo hemos reconocido también siendo personas generosas con los demás, sencillamente por un acto de gratitud con Dios. Pues muchas veces nosotros hemos generado precisamente esa decepción en Dios y a veces creemos que nos merecemos las cosas o que ha sido pues, por nuestras conquistas, por nuestra inteligencia, por nuestra destreza, y resulta que no es así. Y claro, por supuesto que le generamos dolor a nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros les permitimos tantas cosas a nuestros hijos y les damos dádivas y después se van ingratos con nosotros. Ni una llamada, ni un gracias papá, ni qué bueno que te esforzaste. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿En realidad entiendes el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que dio su vida para darte lo mejor que es la salvación? ¿Y cuántas veces nosotros le hemos agradecido precisamente esa crucifixión, haber entregado su vida, haberse aguantado semejante azote, la corona de espinas, haberse aguantado las burlas, la caña golpeada encima de la corona de espinas, la crucifixión, la caminada con la sola cruz y luego la clavada de los clavos en las manos y en los pies, y luego la lanza en el costado, y sin chistar, sin decir una sola palabra, solamente Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ni siquiera muchas veces le decimos: Señor, gracias por tu sacrificio, gracias Señor por todo lo que me das, por este nuevo día, por la familia, por el trabajo, por la salud, por tantas cosas que tú me das, por el don de la fe. Creo que muchas veces nosotros también decepcionamos a Dios con nuestra falta de gratitud. Y luego entonces pareciera que hacemos del equipo de los enemigos de Dios, porque antes nos juntamos con personas a echar chistes vulgares contra la fe, contra tal vez los religiosos, las religiosas. Y qué decepción, este es mi hijo, a quien tanto he amado, a quien tanto le entregué, tanto le he dado, le he ayudado a que camine hacia adelante, y en verdad es un hijo que me paga con ingratitud, con desprecios, con burlas, con falta de fe, con tantos actos con los que podemos decepcionar a Dios. Pues mi querido hermano, dale gracias a Dios, pero gracias de que tenga una paciencia infinita, una paciencia que aguanta muchas veces nuestras ingratitudes, nuestra desconfianza, que aguanta nuestra pereza porque no hacemos lo que Él de alguna manera nos ha enviado a hacer. En fin, dale gracias a Dios porque en realidad nos tiene paciencia y nos está llevando precisamente hacia la conversión. Y creo que es allí donde debemos reflexionar a través de este programa precisamente de: Señor, no quiero decepcionarte con mis ingratitudes, con mi falta de confianza, con mi pereza. No quiero, Señor, decepcionarte más con todo lo que me das y yo ni siquiera poderte colaborar con nada, ni siquiera con una palabra de gratitud o portándome bien contigo, bien con el hermano, bien conmigo mismo. Hoy, Señor, te pido perdón. Mira, mi querido hermano, cuando nosotros entramos en la conciencia de esto, comenzamos a trabajar para Dios. En estos días me encontré con un par de personas que están siendo recuperadas alcohólicamente, 2 hombres tal vez tendrían entre 36 y 45 años, no sé exactamente qué edad, pero estaban desesperados. Dicen que ya llevan 8 meses en recuperación, que han dejado el alcohol, que realmente están dolidos porque perdieron sus familias, destrozados y destruidos, pero ahora son parte del equipo de la fe, de la evangelización. Ahora están haciendo todo lo posible por hablar a favor de la familia y en contra de los vicios que destruyen la familia. Se volvieron parte del equipo de Dios, ya no son una carga. Y por ello os pido en este momento para que Dios les dé la oportunidad de recuperar sus familias, pero que en realidad su conversión sea larga y duradera y que después no vaya a ser una decepción de esa oportunidad que Dios les ha dado del regalo de la conversión. Pues cuántas cosas nosotros debemos hacer realmente para darle los agradecimientos a Dios y poder estar con Él y poder no ser una carga para Él. Cuántas veces pues hemos decepcionado a Dios porque nos da pereza ir a misa, cuando toda la semana lo tuvimos todo, porque nos da pereza elevar una oración, rezar un Padre Nuestro, dar una palabra de gratitud a Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando, hoy el Señor te está invitando a que seas parte de el regocijo de su corazón,
a que seas parte del descanso para Él en tu corazón, que Él pueda descansar en tu corazón porque eres un hijo que no le presenta problemas a Él. Todo lo contrario, eres un hijo que le traes bendición siempre, porque bendices a Dios. Bendecir a Dios es decir bien de Dios, es ser grato, es confiar en Él, es honrarlo, glorificarlo con tus actos, con tus palabras, con tus pensamientos, es glorificarlo con todo lo que tienes a tu mano por hacer. En ese caso, ya no decepcionas a Dios, sino todo lo contrario. Le llenas su corazón de la más inmensa alegría. Démonos cuenta que Dios no piensa como nosotros. Donde fuera así, ya hubiéramos sido extinguidos de la tierra hace muchísimos siglos. Dios es un Dios de misericordia, pero en consecuencia de eso debemos realmente ser gratos con Él, coherentes con ese amor, con esa misericordia que nos ha tenido y con esa paciencia, y devolverle con amor, con obras de amor, por supuesto, porque todo lo que hace Dios es para que el amor se ensanche en nuestro corazón y retorne a Él para darle una mayor gloria. Pues mi querido hermano, yo te quiero invitar a que hoy medites en esto y le des la gloria a Dios. Hemos llegado al final de este programa. Recuerda que puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Puedes buscarme en YouTube como Juan Alberto Echeverry. Ahí tengo varios videos que te pueden edificar. También puedes buscar todo mi material, mis libros y demás en la página de la editorial, que es www.editoriallatinaja.com. www.editoriallatinaja.com. En las redes sociales estoy en todas. En Facebook puedes buscarme como Juan Alberto Echeverry Autor o Juan Alberto Echeverry Oficial. Le das un clic en like y ya te comienzan a llegar mensajes de esperanza. Pues que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.